A nombre de mis compañeros López Zamora Leticia, Pérez Ávila Raúl, Ortiz Eliseo Araceli, una servidora, Peña Juárez Mariana, presento este proyecto llamado Elaboración de biopelículas a base de coyol, Acrocomia aculeata y poliácido láctico PLA para obtener bioplásticos biodegradables. Ok, el planteamiento del problema. Actualmente vivimos en la era de plásticos. Ellos son muy populares porque son económicos, livianos y resistentes. Se estima que se consumen 1 millón de bolsas plásticas por minuto, es decir, más de 500 billones al año, solo de bolsas plásticas. Es por esto que la contaminación por plásticos, en específico aquellos derivados del petróleo, es un problema ambiental significativo, ya que tardan hasta 500 años en descomponerse. Esto que surge de la necesidad de alternativas sostenibles, como el uso de biopolímeros como el PLA, poliácido láctico. El poliácido láctico es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el ácido láctico. Este monómero se obtiene de la fermentación de productos agrícolas como la caña de azúcar, la remolacha o el maíz. A partir de esto se obtienen almidones para después obtener azúcares como dextrosa, glucosa y sacarosa. Después, con un proceso de fermentación se obtiene ácido láctico y se realiza la polimerización por apertura del anillo. Y así es como obtenemos el PLA, que puede utilizarse en varias aplicaciones. Poliácido láctico. Bueno, esta es una opción muy buena para sustituir a los plásticos derivados del petróleo, ya que es biodegradable y biocompatible, tiene alta estabilidad térmica, alta transparencia, alta tenacidad, no es tóxico y tiene bajo peso molecular. Sin embargo, aunque el PLA suena prometedor, el PLA presenta limitaciones en cuanto a sus propiedades mecánicas y funcionales. Es por esto que se necesitan alternativas para reforzarlo. Una de estas estrategias de mejora es incorporar refuerzos naturales para mejorar sus propiedades, sobre todo mecánicas. Es por eso que se realizó este trabajo. Se obtuvo mediante desechos agroindustriales como el coyol de las palmeras que están en nuestra zona y recolectamos y seleccionamos los mejores especímenes de Acrocomia aculeata. Después se hizo un proceso de secado y reducción del tamaño de partícula mediante un molino y se tamizó. Después se procedió a hacer la maceración con hidróxido de sodio, una maceración alcalina, para después funcionalizarla con 3-aminopropil trimetoxicilano, para después realizar una caracterización físico-química antes y después de las operaciones. Ok, bueno, como les decía yo, hicimos un primer tratamiento alcalino. ¿Por qué? Bueno, las fibras de coyol, al ser vegetales, tienen 3 compuestos básicos. La lignina, que es la que recubre la fibra, la celulosa, que en la imagen la podemos ver como esas cadenas verdes, y la hemicelulosa, que es una red que amarra esas cadenas de hemicelulosa. Sin embargo, para que pudiéramos utilizar la fibra de coyol como refuerzo para darle mejores propiedades mecánicas al PLA, pues lo que necesitamos meter dentro de la matriz polimérica es la celulosa, ya que es la parte cristalina que le va a dar el refuerzo. La lignina y la hemicelulosa no nos sirven para esto. Entonces se hace un tratamiento alcalino para romper las cadenas de lignina y de hemicelulosa y exponer únicamente la celulosa. Ahora, después de la maceración, hicimos un tratamiento de silanización de las fibras. Esto es que funcionalizamos la superficie de la celulosa para que se les anclara un alquilosilano. Los alquilosilanos se caracterizan por tener grupos alcoxi hidrolizables y un grupo funcional orgánico, el cual va a interactuar con el polímero. La interacción propuesta entre los silanos y las fibras naturales es la siguiente. Primeramente, una hidrólisis, donde los grupos alcoxi del silano se hidrolizan formando silanoles y liberando alcohol. Después pasamos a la autocondensación,
Los hidroxilos de dichos silanoles son altamente reactivos y pueden reaccionar entre ellos para formar oligómeros. Paso número 3. La adsorción. Los monómeros u oligómeros de la etapa anterior del silanol, que ya quedaron reactivos con hidroxilos terminales, van a ser absorbidos físicamente, gracias a interacciones secundarias de puente de hidrógeno en los grupos hidroxilos de las fibras. Por último, la inserción o entrecruzamiento químico. En condiciones específicas, los puentes de hidrógeno entre los silanoles y el grupo hidroxilo de la celulosa y la hemicelulosa de las fibras van a formar enlaces covalentes y van a liberar agua. Los grupos silanol resultantes en las fibras se van a condensar entre sí y van a generar siloxanos. Estos silanos son excelentes opciones tanto como agente de acoplamiento en matrices poliméricas, en nuestro caso el PLA, como para funcionalizar otro tipo de superficies. ¿Por qué? Porque mejoran su dispersión, favoreciendo la interacción interfacial entre la matriz y el refuerzo, en nuestro caso la fibra. Existen otros tipos de silanoles o otros tipos de agentes de acoplamiento. Por ejemplo, el isocianato y otros más aminos que pueden reaccionar con el PLA y que también serían buenas opciones, pero en este caso la amina primaria del 3-aminopropiltrimetoxicilano es capaz de interactuar vía aminolisis, produciendo una red menos densa y partículas de silano PLA lo suficientemente grandes que permitan su uso en pequeñas cantidades, para que así no tengamos una gran cantidad de este silano en nuestra matriz polimérica. Bueno, esto que vemos aquí es la estructura del PLA, entonces nuestro aminosilano va a interaccionar con la parte del PLA. Ahora, procedemos a preparar los biocompósitos de PLA. Utilizamos el método de elaboración de evaporación de solvente. En este método, para hacer una película individual, tomamos 20 mililitros de cloroformo, 0.5 gramos de PLA puro y procedemos a homogenizar en un matraz con un agitador durante 40 minutos a 400 revoluciones por minuto. Después, al agregar las fibras, agregamos la cantidad correspondiente. Hicimos a 1% en peso de 0.1% y 0.5%. Igual homogenizamos con agitador y con un sonicador para eliminar burbujas y asegurarnos de que hubiera una correcta dispersión. Después de obtener las películas, pues procedimos a hacer análisis de propiedades físicas, térmicas y mecánicas y también pruebas de biodegradabilidad. Bueno, los primeros resultados. Para poder funcionalizar la fibra y que pudiéramos meterla dentro de la matriz y más, hicimos análisis físico-químicos a esta especie y lo medimos en fresco y en harina. Como pueden ver, nuestro secado y nuestra manipulación de las fibras no tuvo diferencias significativas con las propiedades físico-químicas. Siguen teniendo un buen porcentaje de proteínas, azúcares, que son lo que nos va a ayudar a que actúen como refuerzo. También logramos tener una humedad de 15.8% al final, cuando ya tuvimos el polvo fino de la harina. Ok, hicimos un análisis de FTIR para confirmar las modificaciones a la fibra. En la imagen de la izquierda pueden ver en línea negra el espectro FTIR para la fibra sin ningún tratamiento. Después en rojo podemos ver la señal para la fibra después de la maceración y en línea verde la fibra después de la funcionalización con el silano. Ahí podemos ver indicados los grupos funcionales que se obtuvieron y como podemos ver alrededor de 3200, 3500 tenemos una banda ancha del estiramiento de hidroxilos. Esta banda se encuentra presente en celulosa, hemicelulosa y lignina. Ahora, ¿qué pasa después de la maceración? Pues vemos que la línea roja, esta banda ya se volvió menos estrecha y menos intensa debido a la eliminación de lignina y celulosa.
Luego, a 2800, 3000, tenemos el estiramiento CH correspondiente a metilo y metileno. Vemos que inicialmente es una señal moderada que la asociamos con lípidos y cadenas alquílicas. Y esta pues vemos que disminuyó debido a la que redujimos la cantidad de componentes no celulósicos. Luego a 1700, 1750 vemos el estiramiento del carbonilo. Es un pico fuerte, bien definido, lo cual indica la presencia de ésteres, ácidos grasos y lignina. Y vemos que después de los tratamientos, pues hay una reducción significativa, ¿no? Se va esta señal, desapareció el pico. Esto quiere decir que eliminamos la lignina y los compuestos carbonílicos. Y por último tenemos el estiramiento entre 1500 y 1600 correspondiente a los aromáticos, un doble enlace carbono-carbono. Este era un pico moderado, también que lo asociamos específicamente a la lignina y vemos que se disminuyó notablemente debido a que estamos eliminando la lignina. Entonces, con esto podemos ver que las bandas se modificaron después de hacer la maceración. Entonces podemos ver que nuestro tratamiento de maceración con hidróxido de sodio cumplió su función, que fue eliminar la lignina y la hemicelulosa. Ahora, en cuanto a la funcionalización del silano, pues podemos ver que hay introducción de grupos aminos. Tenemos unas bandas a 1500 y 1600 y una banda a 800 y 900 asociados al estiramiento nitrógeno-hidrógeno y la otra es a silicio, oxígeno, carbono, lo cual confirma la funcionalización o la unión entre el 3-aminopropiltrimetoxicilano y la reacción con los hidroxilos sobre la superficie de la celulosa. Ok, después hicimos pruebas de barrera. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, pues medimos cómo se veía afectada la solubilidad, la permeabilidad, la humedad y la biodegradabilidad. Esto es importante ya que la humedad de cómo cambia con respecto a nuestras fibras antes y después de que se les puso el refuerzo, pues valores altos indican un mayor contenido de agua en el empaque, lo cual puede afectar negativamente la estabilidad mecánica, ¿no? No es muy bueno. Entonces vemos que no subió drásticamente, nos tenemos arriba del 5%, entonces a pesar de que aumentó con la incorporación de harina, no excedimos el 5%. Luego la solubilidad puede indicar que el empaque se disolverá rápidamente en contacto con líquidos. Un alto valor pues puede ser útil en aplicaciones biodegradables, ¿ok? Entonces si aumenta la solubilidad, como es nuestro caso, pues nos va a ayudar a que sean más biodegradables. Y por último, la permeabilidad. Esta puede ser beneficioso en empaques diseñados para productos que necesiten respirar o liberar agua, como por ejemplo para hacer empaques de frutas o verduras frescas, ¿no? Y entonces vemos que la permeabilidad también aumentó cuando metemos como refuerzo la harina funcionalizada, lo cual es bueno si vemos en las últimas columnas a los dos porcentajes en los que pusimos la fibra, 0.1 y 0.5%, entonces tenemos buenos valores. Ahora, en cuanto a las pruebas de biodegradabilidad, que las sometimos a pruebas para enterrándolas en la tierra a una cierta profundidad y vemos que cuando se tiene el 3-aminopropiltrimetoxicilano, pues baja considerablemente, pero no demasiado. Sobre todo lo que le ayuda a que mantenga un buen porcentaje de biodegradabilidad es la presencia precisamente del silano. En los resultados mecánicos, bueno, podemos ver aquí en la prueba que hicimos prueba de elongación, el porcentaje de elongación, que es un parámetro que indica qué tan flexible es la película antes de romperse, y un valor alto va a indicar que la película es muy flexible y tiene capacidad de estirarse antes de romperse. Esto bajó con la presencia de las fibras, ya que es un refuerzo, actúa como obstáculo, pero lo más importante en nuestro caso es el pico máximo, el cual es una medida de la resistencia mecánica máxima que la película puede soportar antes de romperse. Entonces vemos que pasamos de 10.000 pascales hasta 15.000 pascales. ¿Okay? Entonces, este valor muestra la resistencia de la película antes de ser estirado. Entonces vemos que igual mejoramos esto.
Y por último, la pendiente, que refleja la rigidez inicial del material, lo que está relacionado con su capacidad de deformarse elásticamente. Un valor alto indica que la película es rígida y también vemos que pasamos de 3.000 a 14.000 y 15.000. Entonces igual, con estos resultados podemos ver que efectivamente la presencia de la fibra ayuda a mejorar las propiedades mecánicas y no disminuye considerablemente la biodegradabilidad. Entonces, como conclusiones, tenemos que se encontró que el uso de Coyol Acrocomia aculeata es apropiado para ser usado como refuerzo para obtener biopelículas biodegradables. Gracias.